Gloria a Dios, poderosa palabra en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en este día. Saludos cordiales, Iglesia de Dios, pueblo de Dios. Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el libro de Oseas 11, versículos 1 y 2. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sus humerios. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Bien, cuando el pueblo de Israel sabemos que fue esclavizado en Egipto por 430 años, siempre Dios estuvo con él. Siempre Dios estaba vigilante de su pueblo. Por eso dice la palabra del Señor cuando Israel era muchacho. Cuando Israel era un pueblo que recién estaba comenzando, recién estaba estabilizándose, Dios estaba ahí con ese pueblo. Es como cuando uno está en la actualidad creciendo, está desarrollándose, está avanzando, gloria sea el nombre del Señor, y tenemos pensamientos que nos llevan a apartarnos quizás de una vida correcta, apartarnos quizás de las enseñanzas de nuestros padres, nos desviamos del camino y hacemos lo malo delante de nuestro Padre y delante de nuestro Dios, pero siempre los padres están ahí vigilantes, dando una palabra de apoyo, dando un consejo, exhortando a nuestros hijos, exhortándolo a uno. Así mismo era Dios con el pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios dice que Él siempre estuvo con él, desde muy temprano, desde muchos años atrás, desde muy chiquito, desde niño, Dios estaba con ese pueblo, dándole una enseñanza, vigilándolo, cuidándole, protegiéndolo, mis santos hermanos. Dios se refería a la historia de Israel cuando fueron sacados de Egipto para que se convirtieran en una nación independiente, y Él lo llamó su hijo, pero pronto ellos se volvieron un hijo descarriado, desobediente. Y este versículo aplica también a Jesús, quien fue llevado por José a María, a Egipto, y luego fue llevado de vuelta a Palestina después de la muerte de Herodes. Así es, Iglesia del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Dios nos está exhortando a través de su palabra, a través del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. No queremos prestar oído a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos enseña en lo que Él ha establecido. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Veamos Éxodo 4, 22. A ver qué nos habla, qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Éxodo 4, 22, y dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bendito sea la gloria de Dios. Dios, mis santos hermanos, a través de las profecías, a través de Abraham, a través de cada uno de ellos, Dios estableció una profecía. Por eso que él dice, Israel es mi hijo, es mi primogénito, porque desde ahí iba a salir el Salvador, desde esa nación, desde ese pueblo que era insignificante a los ojos de toda la humanidad. Desde ahí iba a salir el Cristo de la gloria, el Cristo redentor, el Cristo que iba a establecer su palabra en cada corazón de cada ser humano, de cada vida, iglesia del Señor. Y ese es el Hijo, ese es el primogénito que nos habla en Oseas 11:1, mis santos hermanos. Pero a causa de las desobediencia, de las distracciones de este mundo, el pueblo de Israel se separó de la presencia de Dios.
y andaba orando y andaba clamando a dioses ajenos, a dioses extraños, iglesia del Señor. Y es ahí cuando Dios nos habla, y es ahí cuando Dios nos castiga, cuando nosotros tenemos nuestra mente que nos dilata, que nuestra mente nos traiciona, que no sabemos en qué confiar, no sabemos a dónde irnos, iglesia del Señor. Pero sabemos que hay un Dios real, sabemos que hay un Dios verdadero a quien tú y yo podemos clamar, podemos suplicar por cualquier necesidad, por cualquier aflicción que estemos pasando, que estemos viviendo, porque ese Dios es el Dios que sacó a Israel de la nada, al Dios que le hizo una nación y lo quería hacer una nación que solamente dependiera de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Señor en esta mañana, santos hermanos. Pero Dios siempre estuvo atento, pero Dios siempre estuvo vigilante. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Osea 13:2, nos habla y nos enseña, santos hermanos. Y ahora añadieron a su pecado, y de sus plata se han hecho, según un entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artificio, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Así es, iglesia del Señor. Vemos que los israelitas sufrieron una muerte espiritual cuando se volvieron a la adoración de Baal, y a su vez participaron cada vez más en el pecado y en la idolatría. Y no podemos nosotros ser cómplices, no podemos nosotros practicar el pecado delante de Dios, porque eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Bendito sea la gloria de nuestro Señor. El besar los becerros de oro era una imagen de la falta de adoración del Señor, que habían mezclado con su adoración de ídolos la imagen es cuádruple de la niebla de la mañana y del rocío del tamo y del humo. Y eso nos habla, nos enseña a nosotros día a día que nosotros debemos de guardar siempre reverencia delante de Dios, hacia hincapié en que pronto vendría el juicio de Dios y que el pueblo desaparecería. Los que tratan de pervertir la adoración del Señor mediante la lealtad y las costumbres del mundo hacen sus adoraciones despreciables y no pueden esperar que Dios les ayude. No, mis santos hermanos, porque tenemos turbación de mente, tenemos doble personalidad, tenemos doble criterio, y solamente Dios quiere que lo adoren a ti. Tú eres aquel hijo primogénito que Dios te sacó, que cuando tú estabas envueltos en las pasiones de este mundo, que cuando tú estabas envuelto en la idolatría, que cuando tú estabas envuelto en las lujurias, Dios te sacó y te puso por alto. Y es ahora cuando Dios quiere nuevamente sacarte, iglesia del Señor, y ponerte por alto, para que tú seas un hijo primogénito, para que tú seas un hijo adorador de nuestro Dios, para que tú dependas no de las circunstancias, no de los problemas, no de las aflicciones de este mundo, sino que tú dependas de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor, así es, mis santos hermanos. El versículo 13:6 nos habla la palabra de nuestro Dios y nos dice: en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí, dice Jehová. No hemos olvidado de Dios, porque el mundo nos ha envuelto en sus pastos de lo que ellos ofrecen. Hemos comido de lo que el mundo nos ofrece y nos hemos olvidado a Dios. Nos hemos saciado de las cosas de este mundo y nos hemos olvidado de la palabra de nuestro Dios. El pueblo de Israel se sació de las cosas de ese entonces, de aquel tiempo, y le decía el Señor, y se apartaron de la misericordia y de la gracia de Dios. Y es por eso que Dios le envía un juicio, mis santos hermanos, para que recuerden de dónde hemos
hemos venido, de a dónde hemos salido nosotros, mis santos hermanos. Es importante saber de dónde hemos venido, mis santos hermanos, y que la gracia de Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros, que la gracia de Dios siempre nos ha acompañado, mis santos hermanos, y no debemos de ser nosotros como el pueblo de Israel, no debemos ser nosotros mal agradecidos, sino que debemos ser agradecidos de las cosas de Dios y darle siempre a Dios el primer lugar, darle siempre a Dios la gloria, la honra, la alabanza, lo que Él se merece, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña en esta mañana la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué más nos habla? ¿Qué más nos dice ahí, mis santos hermanos? Dios había bendecido la tierra y el pueblo había prosperado debido a su éxito y riqueza, mis santos hermanos. Ellos habían llegado a sentirse satisfechos y autosuficientes, pensando que no necesitaban de Dios ni de su palabra. De igual manera, cuando los creyentes tienen abundancia de bendiciones y a menudo se sienten tentados a sentir que no necesitan buscar a Dios ni su ayuda, su corazón y su mente se inclinan a volver a las cosas terrenales. El Señor castigará a los creyentes como castigó al israelita si en su orgullo se olvidan de Él. Así es, iglesia del Señor. Cuando tú prosperas, cuando tú tienes de todo, mis santos hermanos, recordemos que es Dios quien te da la fuerza y es Dios el que te da el trabajo para que tú puedas prosperar. Que Dios te guarde en esta mañana, que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Que este mensaje, si lo has escuchado, espero que te suscribas a mi canal. Estoy como Carlos Acosta León en YouTube. Mis santos hermanos, suscríbete para que esta palabra siga avanzando, siga creciendo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grande y poderosamente en el Señor.